Convertir la basura en energía combustible limpia. Neutralizar los residuos nucleares. Capturar los gases que causan el efecto invernadero y enterrarlos. Una industria en plena expansión en el siglo XXI. Edificios sostenibles y ríos que renacen. Maravillas modernas, la tecnología medioambiental. El siglo XXI representa una encrucijada para el planeta Tierra. Y para sus habitantes más intrépidos, inteligentes e insaciables, los seres humanos. Muchos de nuestros logros son un arma de doble filo. Los seres humanos hemos causado estragos incalculables en el planeta que habitamos. Hemos arrasado el 50% de los bosques de la Tierra, exterminado innumerables especies, encauzado ríos enormes y quemado en 1,5 siglos combustibles fósiles acumulados durante millones de años. Nuestro mayor impacto en el planeta y el mayor reto de nuestra civilización será probablemente el aumento constante de las temperaturas durante el próximo siglo. Organizaciones científicas de todo el mundo han relacionado el calentamiento actual del planeta con los gases de efecto invernadero originados por los humanos, aquellos que retienen el calor del Sol en nuestra atmósfera. El gas de efecto invernadero más significativo es el dióxido de carbono, que procede en su mayor parte de la combustión de petróleo, carbón y gas natural. Si no adoptamos medidas cruciales para invertir esta tendencia, dentro de 50 años habrá más CO2 en la atmósfera de lo que jamás hayan registrado los científicos, que se remonta a unos 700.000 años. Sabemos cuáles serán, a grandes rasgos, las consecuencias. Inundaciones, olas de calor, escasez de agua y alimentos en algunas zonas. No sabemos en qué proporción. Una de las soluciones más importantes al problema del dióxido de carbono se desarrolla en un lugar inesperado. Un campo petrolífero bajo las llanuras de Saskatchewan. Esta reserva de petróleo, llamada Midale Field, es también el campo de pruebas de una tecnología del siglo XXI conocida como captura y almacenamiento geológico de CO2. Esta consiste en capturar emisiones de carbono y enterrarlas bajo tierra. El Midale Field, explotado por la Apache Canada Limited, se perforó por primera vez en 1953. Tiene una capacidad de 525 millones de barriles de petróleo. Pero como sucede en muchas otras reservas del planeta, el petróleo más fácilmente recuperable ya ha sido extraído. El petróleo de Midale Field se encuentra en rocas parecidas a estas. Se trata de rocas muy sólidas. Tienen el aspecto de esponjas, con poros vaculares, llamados bags. Estos poros están llenos de petróleo y en algunos casos de agua y petróleo. Necesitamos extraer el petróleo de estas rocas y conducirlo a un pozo en la superficie. Para hacerlo se necesita presión. Desde los años 60 en Midale Field se ha utilizado la inyección de agua para aumentar la presión subterránea y así empujar el petróleo hacia los pozos de extracción. Pero una gran cantidad de petróleo se aferra a las rocas y no puede ser separado de ellas usando agua. Lo que hay que hacer es inyectar un disolvente para que se combine con el petróleo y así poder separarlo de las rocas. La compañía Apache ha decidido utilizar el dióxido de carbono como disolvente. El CO2 que transporta esta tubería ha sido comprimido a una presión de unos 140 kilos por centímetro cuadrado, hasta el punto en que se comporta como un líquido. A continuación se inyecta directamente en la reserva, a 1457 metros bajo tierra. Cuando inyectamos el CO2 en la reserva, se combina con el petróleo y modifica sus propiedades químicas y físicas, lo que le permite separarse de la roca. Así podemos aprovechar un petróleo al que de otro modo no tendríamos acceso. Utilizar CO2 para separar el petróleo de la roca no es una tecnología nueva. Lo novedoso es el origen de este CO2. 322 kilómetros hacia el sur, en Beulah, Dakota del Norte, se encuentra la Dakota Gasification Company, que quema carbón para fabricar combustibles sintéticos. Este proceso emite una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera,
o lo hacía hasta hace no mucho tiempo. En la actualidad este CO2 se recoge en las chimeneas, se comprime y se envía por una tubería de 322 kilómetros hasta Canadá. Tanto en Maydale Field como en el cercano Weyburn Field, explotado por Encana, utilizan el CO2 en la llamada recuperación asistida de petróleo. Cuando el CO2 ha desprendido el petróleo de la roca, inyectan agua en la reserva para que la recorra. Así podemos dirigir los fluidos por la reserva desde el lugar donde los inyectamos hasta donde los recogemos. Este pozo produce unos 650 barriles diarios de este fluido, con un 85% de agua y un 15% de petróleo. A continuación se separan los distintos componentes de la mezcla: petróleo, agua, gas natural y CO2. Una parte del CO2 permanecerá bajo tierra, unido firmemente a la roca. El resto será presurizado de nuevo a 140 kilos por centímetro cuadrado, combinado con el CO2 de la tubería de la compañía Dakota e inyectado de nuevo en el subsuelo. Durante los próximos 40 años, el CO2 de la compañía Dakota seguirá desprendiendo tanto petróleo como sea posible. Conforme lo haga, ocupará el vacío dejado por el petróleo en la roca. Utilizando la extracción por agua, creíamos que la vida útil del campo sería de unos 15 años. Con el CO2 creemos que este campo seguirá en funcionamiento en 2045. Los gases de efecto invernadero se entrarán entonces en la reserva de petróleo y los 280 pozos serán clausurados con cemento. Las mismas rocas que almacenaron petróleo y gas natural durante millones de años deberían hacer lo mismo con el CO2. Además de las reservas de petróleo, los científicos han encontrado otras zonas en las que almacenar carbono, principalmente acuíferos salinos profundos y lechos de carbón abandonados. En la actualidad, la estimación global sobre la emisión de dióxido de carbono está entre 23 y 24 gigatones al año. Las estimaciones sobre la capacidad de almacenamiento geológico son de unos 900 gigatones. Este almacenamiento geológico potencial es más que suficiente para las emisiones globales actuales. Pero capturar y almacenar carbono resulta caro. El coste de los proyectos de inyección de Maydale y Weyburn es de unos 200 millones de dólares. Eso sin incluir el propio CO2. Pero esta elevada inversión permitirá a las compañías Apache y Encana producir 215 millones de barriles que no se podrían conseguir de otro modo, y que generarán miles de millones de dólares. Un incentivo evidente. La pregunta es, ¿quién pagará la captura y el almacenamiento de CO2 cuando no quede más petróleo que recuperar? La búsqueda de sistemas para almacenar carbono o reducir su producción para que no sea liberado en la atmósfera es un asunto cada vez más regulado. Algunos estados, como California, ya están poniendo límites a la cantidad de carbono que las fábricas pueden emitir. En estas situaciones, para poder seguir proporcionando electricidad a sus clientes, las fábricas tendrán que encontrar modos de capturar y almacenar carbono. Si no lo hacen, tendrán que abandonar ciertas tecnologías que les han resultado muy rentables en el pasado. Lejos de las llanuras de Saskatchewan, barridas por el viento, en el caluroso desierto de Arizona, otra compañía ha conseguido dejar de emitir CO2 empleando un sistema literalmente verde. La central eléctrica Red Hawk, propiedad del Servicio Público de Arizona, es una gran estación eléctrica de ciclo combinado. Quema gas natural para hacer girar sus gigantescas turbinas, que generan 1000 megavatios de electricidad. La mayor parte de los desechos producidos por la combustión de hidrocarburos son agua y dióxido de carbono, que normalmente se emite a la atmósfera como gas de efecto invernadero. Pero si se combinan el H2O y el CO2 con los rayos del sol de Arizona, se obtiene la fórmula mágica de la fotosíntesis. Así que el Servicio Público de Arizona se alió con una compañía llamada Green Fuel Technologies, a fin de realizar un innovador experimento: capturar con algas parte de los gases de efecto invernadero producidos por la central. Las algas solo tienen una misión en la vida: consumir CO2 y dividirse, por lo que son el medio perfecto para encargarse de nuestras emisiones de CO2 de efecto invernadero.
El CO2 y los restos de agua se recogen en el cañón de la chimenea de gas natural y son conducidos mediante tuberías hasta estos tanques bioreactores. Como todas las plantas, las algas consumen el carbono como alimento para su proceso de crecimiento y expulsan solo oxígeno. Este proceso comienza en el vivero, donde los biólogos de Green Fuel cultivan diversas variedades de algas. Casi todas las especies de algas se duplican durante el fotoperíodo de un día, 8 horas, y aquí en el vivero conseguimos 3 fotoperíodos. Usamos los restos de agua de la central para cultivar estas algas. Así que adaptamos estas algas a este entorno en particular, a esta agua en particular y a este gas en particular. Así logramos que sean muy resistentes en esta zona. A continuación, estas asombrosas plantas son transportadas al bioreactor diseñado para distribuir equitativamente la luz solar y el CO2 hasta que las algas están listas para ser recogidas. Este tubo nos permite introducir el gas en el sistema. Estos dos son para los circuitos de refrigeración. Y con este recogemos las algas. Cuando el crecimiento de las algas alcanza una concentración determinada, podemos extraer una parte. El Servicio Público de Arizona y Green Fuel no se limitan a tirar las algas. No es una coincidencia que el lodo de las algas cosechadas se parezca mucho al petróleo. Al igual que los hidrocarburos, las algas son químicamente complejas y contienen gran cantidad de energía. Utilizamos las algas mediante un proceso de 3 etapas. La primera consiste en recoger los aceites de las algas para fabricar biodiesel. En la segunda recogemos el almidón que contienen las algas y con él fabricamos etanol. Lo que queda de las algas son proteínas que podemos utilizar como alimento para el ganado. Estas algas también pueden ser secadas y quemadas de nuevo en la central eléctrica. Pero también se pueden utilizar para fabricar papel, plásticos o alimento. De hecho, la mayoría consumimos muchas algas en nuestras comidas diarias sin saberlo. Creo que con el tiempo desarrollaremos una estrecha relación simbiótica con estas plantas que llevan aquí millones y millones de años. Desde luego, mucho más tiempo que nosotros. El experimento ha tenido tanto éxito que el Servicio Público de Arizona y Green Fuel pronto llenarán esta estructura de criaderos de algas. Aplicar esta tecnología a gran escala implicaría un salto mucho mayor. Para capturar el 100% de las emisiones de CO2 de una central se necesitarían unas 0,8 hectáreas de algas por megavatio. Eso significa que una gran central como Red Hawk necesitaría 809 hectáreas. Pero en Green Fuel Technologies ya han pensado en eso. En los Estados Unidos hay más de 1.700 centrales eléctricas, lo bastante grandes para albergar instalaciones como estas. Y gracias a sus subproductos potencialmente rentables, el papel de las algas en la reducción de las emisiones de carbono podría autofinanciarse. Para resolver el problema del carbono se necesitarán diversas soluciones simultáneas, como salvar bosques y humedales que capturan naturalmente el CO2 y extender el uso de energías renovables que no emiten carbono. También comienzan a surgir nuevas soluciones a la crisis ambiental, viviendas y lugares de trabajo sostenibles o ecológicos. Para encontrar la causa de muchos de los problemas medioambientales solo tienen que observar su hogar y su lugar de trabajo. Los edificios consumen buena parte de los recursos del planeta. El 50 o el 60% de la energía de los Estados Unidos no la consumen los coches, que es de lo que más se habla, sino el aire acondicionado, la calefacción y la iluminación de los edificios. Bienvenidos al edificio sostenible o ecológico. Sus 3 objetivos: utilizar menos materiales de construcción y que sean más ecológicos, reducir considerablemente el consumo de agua y energía, y construir sin utilizar productos químicos tóxicos. Aplicar esas tecnologías tanto como se pueda es con mucho el modo más barato y más rápido de reducir tanto las emisiones de gas de efecto invernadero como, en general, las de los contaminantes convencionales del aire. He aquí la prueba. Una elegante vivienda moderna de 3 dormitorios construida por Living Homes en Santa Mónica, California. Su efecto sobre el medio ambiente se tuvo en cuenta antes incluso de su construcción. Esta vivienda se compone de un armazón de acero formado por 11 módulos prefabricados que fueron ensamblados sobre el terreno en un solo día. Un diseño prefabricado reduce considerablemente el gasto en construcción.
La construcción normal de una vivienda conlleva una enorme cantidad de desechos. El 30 o el 40% de los materiales terminan en un vertedero. Los encargados de los vertederos dicen que un 30 o 40% son desechos de construcción. Con materiales prefabricados, los desechos de construcción son un 2% de media, ya que se utilizan diseños previos para todo. Es todo muy preciso. Además, la estructura de acero evita los problemas de moho y humedad de la madera. Es un material muy saludable y también reciclable. Gran parte de los materiales son reciclados y sostenibles, y todas las superficies fueron construidas sin utilizar productos químicos tóxicos como el formaldehído, que se suele utilizar en adhesivos y cubiertas. Las encimeras de la cocina están hechas de papel de periódico o celulosa, las repisas de los baños de vidrio reciclado y las mamparas de la ducha de resina plástica reutilizada. La madera utilizada procede de plantaciones sostenibles, como certifica el Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal. Esto ayuda a conservar la mayor fuente de absorción de carbono, los antiguos bosques vírgenes. El coste de fabricación de esta vivienda, diseñada por el famoso arquitecto Ray Capi, es de $2.500 por metro cuadrado, por encima de la media nacional. Pero el coste de la construcción ecológica puede reducirse gradualmente. En el mejor de los casos, una vivienda ecológica genera la mayor parte de su propia energía y la utiliza del modo más eficiente posible. Un sistema termal solar calienta el agua, que además pasa por unas tuberías bajo el suelo para proporcionar calor radiante desde el suelo. Unos paneles fotovoltaicos proporcionan casi toda la electricidad de la casa, algo que facilitan los electrodomésticos de alto rendimiento de Energy Star. Luces LED que consumen 10 veces menos que las bombillas incandescentes. Y el uso de luz solar abundante y gratuita. Vivir de un modo ecológico no solo es posible en la soleada California. En el otro extremo del país, en el corazón de Nueva York, se están aplicando los mismos conceptos a una escala mucho mayor. Este es el Soler, un edificio de viviendas en el que viven casi 700 vecinos de la parte sur de Manhattan. Gracias a un sistema propio de tratamiento de aguas y el uso eficaz de la electricidad, consume un 55% menos de agua y un 37% menos de energía que otro edificio similar. Quizá lo más impresionante del Soler sean sus dos techos verdes o ecológicos que utilizan la energía de las plantas para aislar el edificio y retener el agua de lluvia. Este techo ayuda a evitar el efecto isla de calor urbano. El efecto isla de calor urbano se crea por las calles oscuras y asfaltadas de una ciudad, y sobre todo por los miles de techos oscuros y absorbentes que atrapan el calor del sol, y que hacen que la temperatura en las ciudades durante el verano sea hasta 6 grados más elevada que en las áreas cercanas. Las plantas reflejan la luz del sol y enfrían el aire circundante mediante un proceso llamado evapotranspiración, la forma en que sudan las plantas. El techo verde es un aislante, conserva el calor durante el invierno y lo expulsa durante el verano. Las plantas no son más que la capa superior del sofisticado sistema de drenaje del techo. Durante las tormentas, las diversas capas del techo verde capturan hasta un 80% del agua de lluvia que normalmente fluye por cañerías que se desbordan con facilidad. El exceso de agua de las tormentas es la mayor causa de contaminación de las aguas costeras. El agua tiende a escapar de los edificios hacia el alcantarillado y de allí al océano. En las alcantarillas recoge toda la suciedad, todos los excrementos de los animales y todo tipo de residuos tóxicos que transporta hasta las aguas costeras. Los techos vivos no son más que una de las tecnologías ecológicas presentes en las junglas de asfalto como Nueva York. A pocos kilómetros del edificio Soler se encuentran las nuevas instalaciones de la corporación Hearst. Una de las principales empresas de esta red nos demuestra que incluso un rascacielos puede ser ecológico desde los cimientos. La torre Hearst, de 46 plantas, no solo conserva la fachada Art Deco de la sede original, también se recicló el 85% de los materiales del edificio. También se aplicaron conceptos ecológicos a la peculiar estructura exterior de acero. Al situar el esqueleto del edificio en el exterior de forma que permanezca visible, la estructura resulta mucho más eficaz. Esta malla diagonal o triangular utiliza menos acero que otra estructura normal. Se interponen menos columnas en medio de los pisos, pero al mismo tiempo sostiene el edificio mucho más eficazmente.
Una estructura más eficaz permite más ventanas y la entrada de más luz natural. El diseño ambientalmente responsable se aplicó tanto a las estructuras principales como a los menores detalles. El techo está construido con material reciclado. Los sistemas de iluminación insertados en el techo son programables. Cuando uno sale de una estancia, se apagan automáticamente. Además, se ajustan a la luz natural que proviene del exterior. Este sistema de paredes se compone de vidrio de alto rendimiento. Eso significa que el vidrio contiene más hierro, lo que permite la entrada de más luz natural, pero no la suficiente para que produzca demasiado calor en el interior, por lo que se necesita menos luz artificial. Los primeros rascacielos eran en ciertos aspectos pioneros ecológicos. Construidos antes de la invasión del aire acondicionado, las ventanas de estos edificios se alejaban de la fachada para proteger el interior de la luz del sol. Las ventanas podían abrirse para crear una ventilación cruzada gracias a las plantas estrechas. Los primeros edificios de gran altura utilizaban material térmico de mampostería para absorber calor durante el día y liberarlo durante la noche. Estos métodos de refrigeración pasiva se consideran en la actualidad técnicas de construcción ecológica. La torre Hearst, como el Soler, recoge y recicla el agua de lluvia, pero en mucha mayor cantidad. Este tanque alberga 53.000 litros. Aquí se almacena el agua de la lluvia. Sus muros de hormigón tienen 45,7 centímetros de espesor. El agua de lluvia se filtra 3 veces y pasa al sistema de aire acondicionado, donde alimenta a las torres de refrigeración. Por estas torres pasan 4.000 toneladas de agua de refrigeración. Durante el verano, por supuesto, es cuando más se utiliza esa cantidad de agua. El agua de lluvia también tiene otra curiosa aplicación llamada icefall o cascada de hielo, que enfría y humedece el atrio o patio central. Gracias sobre todo al uso de agua de lluvia, la torre Hearst utiliza un 10% menos de agua que un rascacielos normal y un 26% menos de electricidad, lo que conllevará otro tipo de ahorro ecológico. Esta será nuestra sede durante los próximos 100 años y por eso estas tecnologías resultan muy eficaces. Si aplicamos ese 26% de energía que ahorramos solo en electricidad a toda la vida útil de este edificio, la empresa ahorrará mucho dinero. Nos dijeron que no se podía construir de un modo ecológico en Nueva York y hemos demostrado que se equivocaban. Los que quieren emprender un proyecto similar, que vean lo que hemos hecho y que intenten mejorarlo. Todos podemos participar en la revolución de la construcción ecológica. Pero mejor dejar a los expertos otros avances tecnológicos como la limpieza del legado letal de la era nuclear. Este es el complejo secreto Y-12 del Departamento de Energía en Oak Ridge, Tennessee. El Laboratorio Nacional de Oak Ridge fue uno de los principales centros de los Estados Unidos para enriquecer uranio y desarrollar bombas nucleares. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, buena parte del trabajo se realizó en el Y-12. En realidad son 3 plantas, Y-12, X-10 y K-25. Todas formaban parte del proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar armamento nuclear y enriquecer uranio por primera vez para fabricar las bombas que se utilizaron en Hiroshima, por ejemplo. Durante décadas, el uranio y otros residuos tóxicos simplemente se enterraban. Todo se hacía con tanta rapidez que no tenían tiempo para deshacerse de los residuos de un modo más apropiado. Desde la planta Y-12, donde se procesaban componentes de las armas nucleares, los residuos se almacenaban en depósitos. La Y-12 produjo millones de litros de residuos procedentes de la fabricación de armamento nuclear que se depositaron aquí hasta 1984. Después drenaron los depósitos, los cubrieron y construyeron un aparcamiento encima. Pero eso no impidió que el U-6, un tipo de uranio soluble en agua, se filtrase hasta las aguas subterráneas de la zona. Y contienen hasta 1000 veces la concentración legal de uranio. El primer paso para solucionar este desmán es tomar una muestra de la capa de agua subterránea, compuesta aproximadamente de un 30% de agua mezclada con tierra.
Cuando extraemos una muestra, la sometemos a varias pruebas. Primero la escaneamos con este aparato, un medidor de radiaciones beta y gamma. Esta es una muestra que hemos extraído anteriormente. Presenta bastante actividad, como demuestra el sonido del medidor. Podemos seguir examinándola con el fluorímetro de rayos X. Mediante la fluorescencia de cada elemento, podemos saber cuántos de esos elementos contiene y medirlos en partes por millón. La Y12 y otras instalaciones del Departamento de Energía se enfrentan a un problema que hasta hace no mucho tiempo no tenía solución. Unos 32 estados presentan contaminación por uranio, muchos de ellos debido a la extracción de uranio y su procesamiento en distintas plantas. Así que el problema está bastante extendido y concierne principalmente al Departamento de Energía, que es el responsable de esta materia. Para enfrentarse a la que podría ser la mayor tarea de limpieza medioambiental de la historia, los científicos del Laboratorio Nacional Oak Ridge han comenzado a experimentar con un nuevo sistema de biorreparación. La biorreparación es un sistema que utiliza organismos vivos como microbios o bacterias para convertir los contaminantes del suelo en elementos menos dañinos. El uso de la biorreparación para estabilizar metales pesados como el uranio 6 era un sistema revolucionario y no comprobado. La tarea se complicó aún más cuando descubrieron que el subsuelo y las aguas subterráneas bajo la Y12 contenían muchas otras toxinas además del uranio. Los microbios no podían sobrevivir. Contiene percloreetileno, un compuesto orgánico tóxico y otros metales. Níquel, una concentración muy alta de aluminio. El nivel de acidez es tan elevado que disuelve todo tipo de minerales en el suelo. Y el olor del ácido nítrico es muy evidente. Por tanto, antes de que los científicos puedan aplicar la biorreparación al uranio, bombean el agua subterránea hasta la superficie y la someten a múltiples transformaciones químicas. La primera utiliza un separador de vacío y filtros de carbono para retirar del agua toxinas orgánicas volátiles. El siguiente paso consiste en traer el agua hasta estos tanques de retención, donde lo primero que retiramos es el aluminio. En este lugar en particular, la concentración de aluminio es muy elevada, de unas 400 o 500 partes por millón. Se draga y se bombea hasta otro tanque de retención. El agua todavía contiene enormes cantidades de nitrato tóxico que se utilizaba para limpiar el instrumental del armamento nuclear, por lo que se bombea hasta el interior de este bioreactor de lecho fluidizado, donde los microorganismos la desnitrifican. Por último, el agua es devuelta al subsuelo y puede comenzar la tarea principal: estimular a los seres microscópicos para que conviertan el inestable y soluble uranio 6 en el estable e insoluble uranio 4. El primer paso consiste en bombear hasta el subsuelo y las aguas subterráneas una fuente de energía que estimule a los microbios. En este caso, se trata de etanol. Cuando introducimos metanol, etanol o acetato en las aguas subterráneas, alimentamos a las bacterias. Y cuando se han alimentado tienen que respirar y necesitan los metales para hacerlo. Conforme las bacterias respiran, desprenden un electrón extra que se une a ciertos metales, incluido el uranio. Los electrones portan una carga negativa que reduce el estado de oxidación del uranio, disminuyendo el número de cargas positivas en cada átomo de uranio. Se trata de un rasgo muy importante, ya que si reducimos, por ejemplo, el estado de oxidación del uranio desde uranio 6 a uranio 4, el uranio deja de ser soluble en el agua. Deja de fluir con las aguas subterráneas, se precipita y se queda en el suelo de un modo muy estable. El estable uranio 4 permanece en el subsuelo y no en las aguas subterráneas. El asombroso éxito de este proyecto ha atraído la atención de científicos de todo el mundo. Aunque aún no ha sido probado a gran escala, parece ser un avance crucial en la estabilización no solo del uranio, sino de otros metales tóxicos. Gracias a la biorreparación, el Departamento de Energía ha ahorrado a los contribuyentes una suma considerable en esta limpieza. El coste de esta limpieza, utilizando tecnología convencional, sería de unos 300.000 millones de dólares.
El sistema de biorreparación es mucho más barato y seguro, ya que no es necesario cavar ni realizar transportes por carretera con los riesgos que eso implica. Mientras los científicos del Laboratorio Nacional Oak Ridge siguen estudiando esta solución microscópica a un enorme problema de residuos, la industria encuentra nuevos usos para otros desechos, desde el lodo de papel a millones de toneladas de basura. El reciclaje se ha convertido casi en un tópico del movimiento ecologista y en algo tan rutinario como sacar la basura. Pero reciclar material desechado para crear productos útiles tiene un profundo impacto en el medio ambiente. Tomemos como ejemplo una lata de aluminio. Reciclando aluminio, latas por ejemplo, ahorramos un 95% de energía en comparación con su fabricación tradicional. A escala nacional eso representa un ahorro de unos 15 millones de barriles de petróleo al año gracias al reciclaje de las latas y otros productos. Una tonelada de papel reciclado salva unos 30 árboles. Por no mencionar 26.500 litros de agua, 4.000 kilovatios hora de electricidad y 27 kilos de productos que contaminan el aire. La industria papelera, por su diseño, es quizás la segunda o tercera industria del mundo en consumo de energía. En Neenah Paper, situada junto al río Fox en Wisconsin, reciclan mucho más que papel. Agua, lodo, vapor, todo forma parte de un bucle gigantesco que se autoabastece. Cuando el proceso de fabricación de papel comienza, Neenah Paper añade gran cantidad de material desechado a la pulpa del papel. En su mayor parte son productos de papel, muchos de ellos impresos que han alcanzado el fin de su vida útil por parte del consumidor. La empresa que lo recoge decolora un poco el material y lo transporta en esta forma, con un 50% de humedad. El material reciclado se combina con pulpa virgen, además de colorantes, aditivos y mucha más agua. Cuando la pulpa comienza su trayecto por la papelera, se compone de agua en un 90%. El proceso de fabricación de papel no es más que un gigantesco proceso controlado para extraer el agua de esa mezcla. La papelera aplica gravedad, presión y el calor del vapor para eliminar el agua. El agua que se extrae y los pequeños fragmentos de pulpa que no se utilizan pasan a la planta de tratamiento. Un 30% del agua será reciclada y volverá al proceso de fabricación de papel. Gracias a la biorreparación, el agua restante regresa al río Fox más limpia que cuando salió de él. El residuo sólido, conocido en la industria papelera como lodo, ya no puede ser reciclado de nuevo como papel. Cada día, 1.300 toneladas de lodo de la fábrica Neenah y otras papeleras de la zona se transportan a la cercana central eléctrica de Fox Valley, donde se utiliza de un modo limpio como biocombustible. La parte sólida del lodo es un 50% fibra de papel, una biomasa de buena calidad que arde muy bien. El otro 50% del residuo es materia inorgánica, ceniza, fibra mineral y arcilla, que no arden demasiado bien. Este material inorgánico se funde para formar una sustancia similar al vidrio que después es enfriada súbitamente para formar un compuesto de vidrio que tendrá múltiples aplicaciones, como asfalto o papel de lija. La parte orgánica del lodo se quema en esta caldera de 7 pisos de altura. Esta caldera está diseñada para producir 136.000 kilos de vapor cada hora, a 24,6 kilos por centímetro cuadrado a 315 grados centígrados. A continuación, el llamado vapor verde regresa por unas tuberías a Neenah Paper, donde se utiliza para secar el papel. El vapor verde ha reemplazado casi por completo a las calderas de gas natural de la fábrica, que no suelen utilizarse. Hemos reducido el consumo de gas natural más de un 80% y reemplazado un combustible fósil con algo que ha sido un residuo del proceso. Representa un gran ahorro energético y medioambiental. Convertir el lodo en vapor también beneficia al entorno. Si esta fábrica cerrase mañana, los vertederos de este condado estarían llenos en un año. Los vertederos. Tradicionalmente se han considerado la antítesis del reciclaje,
Lugares donde millones de toneladas de materiales potencialmente útiles sufren una muerte lenta y desagradable para la vista y el olfato. También son uno de los mayores productores mundiales de metano. Este gas de efecto invernadero, más dañino que el dióxido de carbono, surge conforme la basura se va descomponiendo. Pero en los vertederos actuales se ha descubierto cómo transformar gases de efecto invernadero en energía de combustión limpia. En el vertedero South Shelby, cerca de Memphis, Tennessee, Allied Waste colabora con varios socios medioambientales para aprovechar el metano. Nos encontramos justo encima de desechos enterrados hace 5 o más años, junto a un pozo de gas que extrae metano de debajo de la superficie. 120 de estos pozos se adentran entre 20 y 42 metros en la basura para extraer 140 metros cúbicos por minuto de gas de vertedero, suficientes para calentar 30.000 hogares. Estos pozos verticales están situados a 30 o 40 metros unos de otros. Forman un círculo en torno a los desechos enterrados. Lo que pretendemos es crear entre estos pozos una zona de influencia de la que ningún tipo de gas, ningún tipo de metano escape hacia arriba o hacia abajo. Pretendemos que no llegue a las aguas subterráneas ni escape a la atmósfera y también que no salga al exterior. El vacío empuja todo el gas hacia un colector común. Esto es un tubo de 45,7 centímetros. Todo el gas llega y se extrae por aquí por efecto de la bomba de vacío. Cuando el gas ha sido comprimido, se conduce por esta tubería hasta la fábrica Soleil, una planta de procesado de alimentos cercana. Esta planta, que produce diversos productos alimentarios a base de soja, es la mayor del mundo en su campo. El gas de vertedero proporciona en teoría el 100% de la enorme cantidad de vapor que Soleil necesita. La vieja tubería de gas natural ya no se suele utilizar. El gas de vertedero desprende dióxido de carbono cuando es quemado, pero aún así resulta beneficioso para el medio ambiente por dos motivos. Elimina metano, el gas de efecto invernadero más potente, y sustituye las emisiones de CO2 del gas natural que ha dejado de quemarse. El ingenio humano puede convertir una molestia en un recurso valioso. E incluso hacer que un río regrese a su estado natural. Algo que puede salvar ciudades además de ecosistemas. Cuando el huracán Katrina dejó buena parte de Nueva Orleans bajo las aguas, no fue difícil culpar de la terrible inundación al fallo del sistema de diques. Pero además de los diques, la catastrófica inundación tuvo otra causa menos evidente. La constante desaparición de los humedales pantanosos de Luisiana. Los humedales han desaparecido en gran parte debido a la excesiva canalización del curso bajo del río Mississippi durante décadas y a la reducción de su cauce tradicional. El río ya no puede depositar su limo rico en nutrientes para crear humedales e islas que actúan como barreras, que desaparecen paulatinamente bajo el cada vez mayor Golfo de México a un ritmo de 88 kilómetros cuadrados al año. Los humedales y los ecosistemas del río, conocidos como corredores ribereños, controlan naturalmente las inundaciones. Los ingenieros hidráulicos calculan que cada kilómetro de humedal o bosque ribereño absorbe 19,3 centímetros de la crecida provocada por un huracán. Actúan como enormes esponjas y atenúan muy eficazmente las riadas. El filtro de las zonas ribereñas y los bosques pueden frenar el agua y distribuirla. Pueden absorber parte de la energía del cauce y dar más tiempo a las zonas que están río abajo para aceptar toda esa agua. A 3.220 kilómetros de Luisiana, en el Valle Central de California, restaurar corredores ribereños se ha convertido también en un asunto urgente. El 95% de los ecosistemas ribereños de California han desaparecido. En zonas como el Delta de Sacramento y San Joaquín, donde viven 500.000 personas y se encuentran algunas de las áreas de cultivo más valiosas del país, la única protección ante una inundación catastrófica es un anticuado sistema de diques. La ciudad de Sacramento está considerada la urbe con más posibilidades de sufrir este tipo de daños en todo el país.
River Partners, una organización sin ánimo de lucro, trabaja en una solución a largo plazo: restaurar los diezmados corredores ribereños de California. Reemplazan antiguas granjas propensas a inundarse, como esta de 680 hectáreas junto al río de San Joaquín, por el ecosistema original de la zona, lo que incluye 270.000 árboles. Sus dos objetivos principales son construir un hábitat ribereño de calidad para la vida salvaje y recuperar entornos que disminuyan el riesgo de inundaciones. La plantación no se realiza al azar. Se basa en una simulación por ordenador de una inundación en la zona y las diversas estructuras de las propias plantas. Donde la velocidad del agua es mayor, no plantamos árboles. Son demasiado rígidos para soportar el agua. Así que plantamos otras especies más flexibles, como rosales y zarzas, muy flexibles ante el agua a gran velocidad. Por eso saber cómo se moverá el agua durante las inundaciones es una parte crucial del diseño. Mientras las excavadoras vacían los terrenos que se convertirán en humedales, los tractores cavan surcos para crear un preciso mosaico de árboles y hierbas autóctonas, como robles del valle o robles blancos de California y arbustos del coyote. En 3 años este terreno baldío podría tener este aspecto. Es sorprendente. Si lo construimos, lo encuentran. Los animales vienen. Ahora mismo no hay demasiados animales salvajes, pero dentro de 3 años seguramente esté repleto. Durante esos 3 años, River Partners regará las plantaciones con agua del río San Joaquín, ya sea por goteo o por inundación. Después de esos 3 años, el bosque será autosuficiente. Plantan estratégicamente en los propios diques para prevenir la erosión. Este dique, que se agrietó en la inundación de 1997, seguirá agrietado, pues será sustituido por el nuevo bosque ribereño. Ciertas zonas como esta se inundan periódicamente. Después de las inundaciones de 1997, se inundaron las casas, los graneros y los establos de los 4 propietarios principales. Entonces nos dimos cuenta de que estas tierras se adaptan mejor a las planicies aluviales y entornos y hábitats naturales. Unos corredores ribereños en buen estado harán algo más que atraer especies salvajes y proporcionar entretenimiento. Con el tiempo, ayudarán a conservar la rentabilidad de zonas de pesca, granjas y ciudades. Al igual que sucede con otras tecnologías medioambientales, encierran una paradoja: el ingenio humano aplicado a restaurar el delicado equilibrio natural alterado por la acción de los seres humanos. Pero es una paradoja necesaria, ya que el vínculo entre la salud del planeta y el incierto destino de nuestra civilización es hoy más estrecho que nunca.